Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de versiones públicas o relaciones públicas políticamente correctas. Hablar para no causar incomodidades. Hablar para que no se sientan mal. Es la nueva era tal vez de la corrección política, tal vez de una especie de censura. Los valores posiblemente han ido cambiando en todas las épocas, adaptándose a los cambios. Y en este sentido, en el siglo XXI, los cambios tecnológicos son los que dictan. Las editoriales, los libros, las películas, la música, empiezan a hablar correctamente o políticamente correcto, a expresar lo que quieren sus audiencias. Así que más allá de tener una riqueza lingüística, empezamos a repetir lo mismo para no ser criticados, para no ser muchas veces vistos como el enemigo público número uno. ¿Qué trae consigo? Que las personas tienen una especie de versión pública, externa, en la cual existe un halo de perfección. Y por dentro, y en sus círculos más privados, se pueden ver cada vez más radicalizados en búsqueda de desahogarse de todo eso que tienen que reprimir. ¿Y por qué lo reprimen? Porque existen graves consecuencias. Y es muy curioso que a pesar de que en algunos sitios se ha relajado las consecuencias hacia hablar mal, hacia criticar, hacia ofender, incluso hacer apologías a la violencia, por otro lado, las consecuencias de hacerlo cada vez son más difusas. Tal vez la ventana de Overton y la gradualidad explica un poco de cómo lo que antes era impensado, hoy no sea tan mal visto. Es más, por mucho tiempo, diversos personajes como los políticos, los empresarios, los grandes oradores han utilizado su capacidad de convencimiento y de oratoria, por supuesto, para decir las más locas, descabelladas e ilógicas ideas. Pero cuando conectan emocionalmente con las personas, esas personas pueden despertar acciones. La ira, el enojo, el sentido de pertenencia, la seguridad y la certidumbre se conectan y en ese momento las personas se sienten parte de un algo, de un alguien. Alguien que expresa con su voz muy fuerte lo que ellos también quieren decir, pero tal vez no pueden. O sí pueden, pero las consecuencias a corto plazo son mucho más fuertes de lo que podemos creer. Por ejemplo, cuando nos expresamos políticamente correctos, tenemos una especie de autocensura, porque tal vez no sean los momentos adecuados de expresarlo. Entonces, las cosas se han radicalizado. ¿A qué grado? De que hay gente que cada vez es más burda al hablar, es cada vez menos proactiva, es menos inteligente y expresa todo como si fuera una especie de verborrea o de vómito verbal, diciendo las cosas más duras y graves a veces sin pensarlo. Y por otro lado, hay gente que las dice muy medido. Si hablamos de lo políticamente correcto, queremos ser inclusivos, queremos ser diversos, queremos ser abiertos a pensamientos, a no perdernos oportunidades y así un sinfín de situaciones. O sea, queremos todos los beneficios, pero pocas veces queremos las consecuencias. Por eso, utilizamos un sesgo que ni siquiera nos hemos dado cuenta que lo utilizamos. Y ese es el sesgo de riesgo cero. Intentamos minimizar todos los riesgos o la mayor cantidad para tener esa sensación de control. Entonces decimos lo que la gente quiere escuchar
sin que sea realmente lo que nosotros sentimos. O nos expresamos como queremos con el riesgo de que a la gente le parezca inadecuado. Lo triste del asunto es que no sabemos adaptarnos, no sabemos hacer la introspección correcta, no sabemos ampliar los panoramas suficientes que nos permitan llegar a acuerdos. Esto es de lo más triste que llega a ocurrir en la historia humana. No llegar a puntos de acuerdo debido a la radicalización de ideologías y de conceptos que creemos están correctos para nosotros y que el otro se esté equivocando. Es triste, pero es algo que ocurre más a menudo de lo que podemos admitir. Existe una cultura incluso de la cancelación. Quien diga o exprese su idea, lejos de opinar acerca de los argumentos que dice, empezamos a atacar. Y está de moda atacar a ciertos personajes, aunque desconocemos los criterios por los cuales las personas lo hacen. Curiosamente, se ha mezclado la vida privada y la vida pública en las versiones políticamente correctas, en las versiones instagrameables, perfectas, en las cuales todo es bonito, todo es bueno, y por otro lado, les está rompiendo la salud emocional a mucha gente. De hecho, se ha convertido en un negocio muy grande el ir a retiros espirituales y poder lograr desahogarse en ciertos lugares donde la gente se sienta mucho más segura. ¿Por qué? Justo por eso, porque la gente cada vez es más intolerante y no soporta una opinión distinta a la suya. Esta es una realidad que aumenta día a día, pero es tema de reflexión, no solo en emociones con vos, sino en el día a día. ¿Qué tan tolerante eres a las opiniones de los demás? Y pueden ser opiniones, pero también por ahí se pueden disfrazar de críticas. Así que tómalo en cuenta. Si necesitas apoyo, importante ir a psicólogo o psicóloga profesional, estudiarlo con comunicólogos, con gente que estudió teorías del aprendizaje. Muchas veces antropólogos, sociólogos, politólogos pudieran ayudarte a tener una comprensión mucho más amplia de diversos temas sin meter su propia ideología. Emociones con vos se despiden invitándote a suscribirte gratis en YouTube, en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, Deezer, Anchor FM, estamos en iHeartRadio y Apple Podcast iTunes. Te envío un saludo.